Platón, Crátilo 360 a.C. Platón fue un filósofo seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Heráclito de Festo propuso etimologías similares a las que aparecen en Crátilo. Heráclito introduce el objeto de la razón, que se llama logos, como regidora del mundo, que gobierna nuestras acciones y se manifiesta en la lengua. Posteriormente, también pone énfasis en el carácter dinámico y cambiante de la naturaleza, en los principios o verdades eternas y estables, en el conflicto y la contradicción entre contrarios. En este diálogo, Crátilo y Hermógenes se encuentran discutiendo acerca de cómo se adecuan los nombres a las cosas que son nombradas. Crátilo cree que existe una relación natural entre los nombres y lo que denotan, mientras que Hermógenes cree que cualquier nombre es adecuado para denotar cualquier cosa. Hermógenes después recurre a Sócrates para seleccionar la cuestión, a quien le dice que para lograr designar una entidad es necesario lograr diversas combinaciones de sonidos, ya que se puede denotar una entidad mediante diferentes palabras, y así termina la primera parte. Después se explica cómo los nombres han sido asignados para que nos muestren información, y se pone a analizar diferentes nombres. Sócrates tiene un dilema y se pregunta cómo debería analizarse las partes significativas de un nombre, cuando no es posible ser analizado. En la última parte, llega a la conclusión de que los signos léxicos no hay ningún principio regular de motivación casual de su funcionamiento, no participan de la naturaleza de un nombre ideal. Entonces dice que su uso comunicativo no responde a ningún técnico, sino a la costumbre, por lo que el acto de nombrar las cosas mediante las palabras es racional y no caprichoso. Dante, de Vulgaria Eloquentia, 1302. Dante Alighieri, poeta italiano que nació en Florencia. Gracias a él se sentaron las bases de la lengua italiana y de la lengua estándar italiana moderna. Su obra sobre la lengua vulgar fue escrita en latín y nos habla sobre la gramática debido a que era necesaria para escribir y leer en latín de manera correcta. En este momento que se escribía la obra, el latín seguía siendo la lengua de la filosofía, de la ciencia y de la religión. Los estudios de la gramática estaban integrados por un trivium junto con la dialéctica, lógica y la retórica. Las lenguas de los lugares procedentes del latín vulgar habían ya diferido mucho del propio latín, por lo que esta última no era fácilmente comprensible ni entendible. A partir del siglo XII se desarrolló la filosofía escolástica, de donde se desprende una corriente llamada gramática especulativa. Fue más allá de esta mera descripción gramatical del latín y abordó temas de gramática general y universal y también de semántica. En cuanto al contenido de la obra, se hace un análisis de las ideas sobre el lenguaje humano y de las lenguas naturales, cómo las condicionantes de la época influyen de fondo determinante. La lengua vulgar, que considera la más natural. Se realiza una distinción entre la lengua vulgar, la común y la lengua cultivada, que es el latín. Durante esta sesión también se nos van resumiendo diferentes ideas en los capítulos, como la facultad del lenguaje, las referencias al signo lingüístico, la primera persona que habló, el origen del lenguaje y demás cosas. Dante desarrolla varias ideas que son muy revolucionarias, no solo en su tiempo, también en el nuestro. La primera es la distinción de las lenguas naturales que se aprenden durante la infancia y las lenguas vulgares y aquellas que se aprenden a través de lo escrito. La segunda idea es que las lenguas naturales con gramáticas escritas se sostienen sobre las lenguas naturales y no al revés. También la última es que las lenguas vulgares regulares pueden ser también desarrolladas y pueden adquirir un estatus social similar al que tienen el griego y el latín. Al final, utiliza sus creencias religiosas para afirmar que Adán es la primera persona en hablar, y también explica la diversidad lingüística debido a la intervención de Dios con la caída de la Torre de Babel
ya que él parametrizó la gramática de la única lengua existente hasta entonces. Arnauld y Lancelot, Gramática general y razonada en 1660. Arnauld fue un famoso filósofo, teólogo y matemático francés, y Lancelot fue un gramático religioso jansenista y de los primeros profesores del Port Royal. Ambos autores terminan por escribir este libro, siendo un buen exponente en el ámbito lingüístico y del racionalismo cartesiano. A partir del siglo XV surgen dos posturas epistemológicas que tendrán un impacto notable en todas las ciencias, el empirismo y el racionalismo, basadas en una función de la filosofía greco-romana y la teología. Una idea fundamental de esta corriente es que el conocimiento humano procede de las experiencias sensoriales y materiales, mientras que los racionalistas, como Descartes, mantenían que existen aspectos de nuestro conocimiento que no derivan en experiencia sensible, sino de la estructura y acción del entendimiento humano. La distinción entre sustantivo y verbo se fundamenta en la propia naturaleza de las cosas. El nombre se corresponde con entidades estables y autónomas, y el segundo, es decir, el verbo, con procesos de movimiento, según Brocense. También se habla de las letras y los caracteres de la escritura, mientras que en la segunda parte se dedica a hablar de los principios y razones de las que se basan las diversas formas de significación en las palabras. Arnauld y Lancelot hacen varias aportaciones en GGR. Una de ellas es el análisis que se realiza en los artículos y clases de palabras inexistentes dentro del latín, los cuales sí pertenecen a todas las demás lenguas romances, y también en el de pronombres relativos y las oraciones de relativo. Un aspecto en la actividad mental superior, que llaman pensamiento, determina las características generales o universales de las gramáticas de las lenguas. También muestra muchos aspectos sobre la diversidad lingüística, pues no solo se dedica a analizar problemas que surgen en la lingüística, sino también aportan teorías gramaticales. Las ideas y aportaciones fueron retomadas por Nicolas Baucet, pero Nicolas no fue el único influenciado por ellos. También fue con Noam Chomsky en el libro Lingüística cartesiana en 1966. Franz Bopp, Gramática comparada. Franz Bopp fue un filólogo y lingüista alemán. Vivió en París, donde estudió perso, árabe y hebreo y sánscrito. Y en su obra tuvo gran influencia Schlegel, con su obra sobre la lengua y la sabiduría de los indios, gracias a su consideración del sánscrito como lengua madre de las lenguas europeas. Un aspecto de la actividad mental superior, que llaman pensamiento, determina las características más generales o universales de las gramáticas de las lenguas. De esta manera, proporciona aspectos interesantes sobre los estudios. Entre ellos, se encuentra el estudio realizado de las raíces léxicas, donde parte de las observaciones de Schlegel sobre tipología de lenguas, y bajo su punto de vista existen dos métodos de flexión: la modificación de las raíces y la adjunción de elementos ajenos a la raíz. También propuso tener en cuenta la clasificación de A.W. Schlegel en varios términos, o su análisis de un par de morfemas verbales temporales. Como conclusión, se nos cuenta que varios han analizado a Bopp. Finalmente, él no solo es fundador de la gramática comparada indoeuropea, puesto que también inició las investigaciones que intentan hallar el parentesco genético entre esta familia y otras familias lingüísticas. Pretende demostrar que las lenguas malayo-polinesias son hijas del sánscrito y intenta mostrar que hay afinidades léxicas entre ellas. Ferdinand de Saussure, El curso de Lingüística General, 1916. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo, no solo reconocido por sus diversas aportaciones a la lingüística y el uso genitivo absoluto de sánscrito, sino por el curso sobre lingüística general histórica y comparada de las lenguas indoeuropeas, el cual comenzó en enero de 1907. Este curso estuvo organizado en tres. El primer curso
en enero-junio 1907, que trató sobre la lingüística histórica. El segundo, en noviembre-junio de 1909, que presentó los problemas generales que existen dentro de la lingüística. Y el último, octubre de 1910 a junio de 1911, detuvo su atención en los aspectos históricos del lenguaje. Estos cursos tuvieron influencia en la escuela de la neogramática. Muchas personas creen que este libro fue escrito por Saussure, pero lo cierto es que lo escribieron 2 alumnos de su curso, quienes tomaron apuntes de las clases y redactaron todo, logrando publicarlo después de la muerte de él. La primera parte del curso centra su atención en los principios generales de 3 capítulos. La segunda se dedica a la lingüística sincrónica, con 8 capítulos. La tercera, en la lingüística diacrónica, también 8 capítulos y 3 apéndices. Y la cuarta parte habla sobre la geografía lingüística, con 4 capítulos. La quinta se enfoca en diversos problemas de la lingüística retrospectiva, de 5 capítulos. Después se dedica a despiezar los capítulos parte por parte, con la finalidad de hacer énfasis en varios aspectos que son tratados. Uno de ellos es el interés de las cuestiones epistemológicas que definen la lingüística, o la lengua como un producto social. En realidad toma muchas cosas, como la negación de la facultad del lenguaje, la esencia natural, la existencia de la lengua solo entre la masa de personas hablantes, la mutabilidad o inmutabilidad del signo lingüística y muchos otros aspectos. Edward Sapir, Lenguaje. Introducción al estudio del habla, 1921. Edward Sapir nació en Prusia en el siglo XIX. Estudió filología y gramática en la Universidad de Columbia. Se nos cuenta también que su más grande influencia es F. Boas, quien conoció en 1903 en la universidad, y él lo alentó al estudio de las lenguas amerindias. Lo que él escribió se trata de varios artículos que fueron publicados en revistas científicas, y solo un libro, que es Lenguaje, la introducción al estudio del habla. Este libro se desarrolla en varios capítulos. El primero cuenta con la introducción y se nos brinda la definición del lenguaje, los elementos del habla, tales como los sonidos, palabras y oraciones. En el tercer capítulo se dedica a contar los sonidos del lenguaje y los aspectos articulatorios de la fonética. Después describe procesos gramaticales del lenguaje y está enfocado también a los conceptos gramaticales y la estructura oracional. Hay una fijación en los tipos de estructura gramatical y, por último, se hace un análisis entre la lengua y la literatura. Para mí lo más importante es la definición que Sapir da a la palabra lenguaje, puesto que él dice que es un método puramente humano y no intuitivo de comunicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos voluntariamente producidos. En su libro también nos proporciona un buen análisis del lenguaje en varios aspectos, que pues ya mencioné anteriormente. Leonard Bloomfield, Lenguaje, 1933. Bloomfield fue un filólogo lingüista estadounidense. Él fue profesor de alemán, de gramática comparada y de lingüística, y realizó un par de trabajos sobre diversas lenguas indígenas norteamericanas. En 1924 fundó Linguistic Society of America y la revista Language, la cual sigue estando en publicación. Bloomfield estuvo influenciado por un enfoque psicológico del fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán Wilhelm Wundt, con su obra Psicología de los Pueblos. Además de eso, Bloomfield se basó en otros libros que le ayudaron a desarrollar sus ideas. El libro contiene 28 capítulos. En cada uno de ellos se desarrolla una idea o se hacen explicaciones acerca del lenguaje. En el primer capítulo hace un resumen de la historia de la lingüística. En el segundo intenta poner las bases del funcionamiento de la lengua. Después, Bloomfield propone una clasificación de los tipos del habla que existen en una comunidad lingüística completa. Y en el cuarto se enfoca en las lenguas del mundo. Después se dedica a los fonemas y al método aplicado para determinar el número. También analiza los distintos tipos de fonemas que existen y también sobre la duración, acento, tono y entonación.
Después habla sobre la caracterización de la estructura fonética. Se habla sobre el significado y el contenido de una crítica en cuanto a los enfoques psicológicos de las lenguas. También hace una introducción de una gramática correspondiente al fonema de la fonética y un análisis sobre los diversos tipos de oración. Hace un análisis sobre los diversos tipos de oración y una examinación de aspectos de sintaxis oracional. También habla sobre las unidades morfológicas y los principales tipos morfológicos. Estudia los elementos que sirven como sustitutos para determinadas palabras. También analiza las diversas clases de palabras dentro del léxico que existe en una lengua. Y se dedica a explicar el método comparativo. También habla de la geografía lingüística, el cambio fonético. Habla también del préstamo dialectal y la aplicación de la lingüística. Y pues los estudios que realizó tuvieron influencia en la lingüística de la primera mitad del siglo XX en América, además de que él fue el que estableció una lingüística basada en criterios formales, algo que otros lingüistas desarrollarían después. Noam Chomsky, Syntactic Structure, 1957. Chomsky es uno de los intelectuales más importantes en el mundo, pues no solo es lingüista, es filósofo y científico cognitivo, y también un historiador del mundo contemporáneo, crítico social y activista político. Es el creador de la gramática generativa, que supuso una ruptura metodológica y epistemológica radical con el estructuralismo norteamericano de Bloomfield y Harris. También inauguró una nueva era en los estudios lingüísticos. También fue uno de los iniciadores de la teoría matemática de las gramáticas formales, un campo dentro del estudio de los formalismos lógicos en ciencias computacionales, y contribuyó de modo decisivo al desarrollo de la lingüística generativa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, proponiendo nuevos modelos y análisis de la sintaxis de las lenguas naturales. Lenenberg, Biological Foundations of Language, 1967. Lenenberg fue un lingüista y neurólogo y enseñó en la Escuela Médica de Harvard y en las universidades Michigan y Cornell. Estudió la adquisición del lenguaje en la infancia y las patologías lingüísticas. De su libro han partido todos los estudios modernos sobre los fundamentos biológicos del ser humano. Para Lenenberg, la capacidad del lenguaje en el ser humano es una cuestión natural, una condición fisiológica que se hereda genéticamente y facilita la adquisición del lenguaje. A partir de él se desmonta la oposición entre los enfoques naturalistas y culturalistas. El autor ya considera la importancia del sistema cognitivo y el proceso neuronal que sucede en el cerebro en el momento que inicia la adquisición del lenguaje y los inicios de la acción del habla, el cual no es conocimiento acumulado por generaciones. Y esta obra es muy importante, pues podría considerarse como la base del lineatismo. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things, 1987. George Lakoff es un lingüista estadounidense, profesor de esta disciplina en la Universidad de California. Trabajó con la hipótesis de que la semántica es el elemento esencial de la gramática, lo que supuso la creación de la denominada semántica generativa, un modelo de análisis alternativo a la gramática generativa chomskiana. En su libro, realiza un análisis de las categorías radicales de la lengua yerbal y hace una distinción de 4 clases. La primera es usada para los hombres, la segunda referidas a la mujer y el fuego, la tercera para las plantas comestibles y la cuarta para las cosas que no pueden ser clasificadas. También se menciona un concepto que es realismo experiencial, el cual es un acercamiento cognitivo ante el enfoque objetivista y consiste en que tenemos la capacidad corporeizada y se basa en la percepción para construir conceptos. Bickerton, Lenguaje y Especies, 1990. Bickerton es un profesor emérito de la Universidad de Hawái. Ahí se especializó en el estudio de las lenguas criollas y enunció una hipótesis del bioprograma, en el que explica que los rasgos comunes de las lenguas criollas se originan en un pidgin infantil. En su obra, el autor desarrolla una hipótesis sobre el lenguaje humano y cómo es que éste aparece,
Para él el lenguaje ya estaba dentro de nosotros y la considera como una capacidad mental profunda que se aloja en nuestra conciencia. Él analiza los antecedentes del lenguaje, donde afirma que el lenguaje es un sistema de representación, no tanto un sistema de comunicación. Y dice que a través de nuestros sentidos es como podemos hacer una especie de enciclopedia acerca de todo lo que vivimos a través de nuestra vida consciente. Habla de una imagen sensorial, que es lo que con nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Y esto se convierte en una categoría conceptual, que a su vez se puede convertir en una categoría abstracta si le agregamos cosas a lo que ya vimos de cosas que realmente no existen. Un ejemplo sería ver, no sé, un caballo, que sería nuestra imagen sensorial, y entonces lo nombramos caballo. Y ahí sabemos que hay muchos tipos de caballos, de diferentes colores, de diferentes razas, y lo creamos una categoría conceptual, y a todo lo que veamos con las mismas características le vamos a nombrar caballo. Entonces, podemos hacer una categoría abstracta de él poniéndole un cuerno o alas, y así se vuelve pues un Pegaso o un unicornio.